La inteligencia artificial está marcando el paso en todas las facetas. Aporta múltiples beneficios y las Fuerzas Armadas aprovecharán el potencial de las nuevas tecnologías y la digitalización. Pero también genera muchas dudas porque puede condicionar la gestión y toma de decisiones en la geopolítica y la geoestrategia global. Saludamos al teniente coronel del Ejército de Tierra, don Pablo Aedo Cordón, que nos hablará sobre el impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones internacionales desde el punto de vista de la defensa. Pablo Aedo Cordón es teniente coronel del Ejército de Tierra, actualmente es profesor en el Departamento de Estrategia, Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSCEN. Ejerce actualmente las funciones de profesor del módulo Estrategia y Defensa en la Universidad Nebrija y del módulo Especialización en Estrategia, Seguridad y Defensa del Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática. Acumula una amplia experiencia en operaciones internacionales, Estados Mayores, en el ámbito de inteligencia militar, en logística, organizaciones internacionales, mando y dirección de unidades militares y en enseñanza en el ámbito estratégico. En el ámbito del Ejército de Tierra ha estado destinado en diversas unidades a lo largo de la geografía española. Como teniente y capitán, mandó sección y compañía de infantería mecanizada en distintos regimientos, siendo desplegado al mando de las mismas en los Balcanes y en Oriente Medio. Entre los cursos realizados destacan el curso del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y el curso avanzado de inteligencia y seguridad. Teniente coronel, tiene la palabra. Muchas gracias. Lo primero de todo, quería agradecer a las autoridades civiles y militares su presencia aquí esta tarde y a la Fundación el hecho de haberme invitado nuevamente para poder dar esta conferencia. El título de la conferencia es El impacto de la transformación digital y la inteligencia artificial en el ámbito de las relaciones internacionales. Efectivamente, la inteligencia artificial es un ámbito enorme y que afecta a muchísimas dimensiones. Yo me voy a centrar solamente en el impacto que tiene la inteligencia artificial en las relaciones internacionales, en particular en los modelos de gobernanza que tienen, pues, por ejemplo, tres paradigmas, como pueden ser el modelo chino, el modelo estadounidense o la aproximación que hace la Unión Europea al respecto. Este es el objetivo para los próximos 50 minutos y al final, si un poco de suerte, pues habrá un poquito de tiempo para poder hacer algún tipo de pequeño coloquio. Este es el índice de la presentación. Hablaré muy brevemente de tendencias geopolíticas actuales, porque ya han sido tocadas por el capitán de navío, y luego después hablaremos un poquito del impacto de la inteligencia artificial en el ámbito de la geopolítica y el impacto que tiene en las relaciones entre las naciones. Y luego, finalmente, hablaremos un poquito en el ámbito de la defensa en España y terminaré con unas breves conclusiones. Bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de que lo que se quiere, lo que dijo ya Alan Turing hace ya más de medio siglo, es que lo que quieren es si es posible que las máquinas piensen como las personas. ¿Es posible o no es posible que las máquinas piensen como las personas? Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues se va desarrollando el concepto de inteligencia artificial. Lo que pasa es que inicialmente las posibilidades para poder hacer eso necesitaban algunos desarrollos tecnológicos que en aquella época, cuando se generó la idea, pues no los tenían. ¿Cuáles son las tres patas en las que se apoya la inteligencia artificial? Pues se asienta en tres elementos fundamentales. El primero de ellos es la capacidad de procesamiento. ¿Tenemos la capacidad de procesamiento o no la tenemos? El segundo de ellos es la gestión de los algoritmos, el desarrollo de los algoritmos. Y ahí sí que Europa tiene todavía una posición interesante al respecto. Y luego después la capacidad de gestionar volúmenes muy grandes de datos estructurados a gran velocidad. Pero claro, esa es la parte en la que, digamos, afecta a la inteligencia artificial en el sentido de que con estas tres patas se puede desarrollar la inteligencia artificial, pero luego también es muy importante que nos centremos en la cadena de suministro de esta inteligencia artificial. O sea, nos tenemos que preguntar dónde se almacenan los centros de datos, dónde están, físicamente dónde están. Tenemos que pensar en los semiconductores que hacen posible la inteligencia artificial, dónde se fabrican y por quién se fabrican. Y los elementos que hacen que esos semiconductores que fabrica, por ejemplo, TSMC en Taiwán,
para quién y cómo y con qué materiales los fabrican. O sea, una cosa es la inteligencia artificial y otra cosa es la cadena de suministro de la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Nosotros podemos influir en la inteligencia artificial a nivel algoritmos, pero también se puede influir a nivel geopolítico entre las naciones si se actúa sobre la cadena de valor, la cadena de suministro de la inteligencia artificial. Ese aspecto es importante tener en cuenta. Bien, la historia nos demuestra que la naturaleza de la guerra es invariable, lo que cambia son los avances tecnológicos. O sea, ha habido durante la historia, pues desde el invento de la pólvora, ha habido una serie de cambios tecnológicos que han variado la naturaleza de la guerra. Pues, por ejemplo, aparte de la invención de la pólvora, pues estamos hablando de los cambios que hubo en las capacidades de asedio a las ciudades, si tenías artillería, no tenías artillería, la forma de construir las fortalezas, ¿no? Los muros, si eran más bajos, más altos, menos altos, y más recientemente, bueno, pues el invento del radar en la Segunda Guerra Mundial, la lucha que había entre el acorazado y el portaaviones, que finalmente pues venció el portaaviones. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque la tecnología no emerge de la nada. O sea, quiere decir, las naciones tienen que hacer apuestas que cuestan dinero, ¿de acuerdo?, para decidir en qué quieren invertir. Pues si Alemania a principios del siglo XX decide invertir en acorazados porque los acorazados es lo que pensaban ellos que iba a darle el dominio del mar, bueno, pues inviertes en eso y automáticamente tienes unos programas de desarrollo de armamento que ocupan muchas décadas, ¿de acuerdo? Y finalmente, cuando llega el momento de la confrontación, pues tienes lo que tienes. En ese momento ellos tienen acorazados y los estadounidenses pues tenían más portaaviones, por ejemplo. Los japoneses tienen otros portaaviones también, etcétera. Y entonces ahí se ve al final del conflicto cuál es la tecnología que ha sido de más utilidad para vencer en el conflicto. Pero esa batalla se empezó a hacer muchos años antes, cuando tú decides invertir el dinero de tu país, que es finito, en unas cosas y no en otras. Entonces, por eso es tan importante decidir en qué carro uno se quiere subir. Eso también es aplicable al tema del desarrollo de las armas nucleares, el desarrollo de Internet, el desarrollo de stealth, son las tecnologías que hacen que los aviones sean más difícilmente detectables en el radar. O tienes esa capacidad o no tienes esa capacidad. Esa capacidad te permite que tú vayas a bombardear al interior de un país como Irán con una serie de aviones que, sabiendo perfectamente de que, entre otras ventajas, el adversario tiene la dificultad para poder detectarlos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la inteligencia artificial? Bueno, pues el principal riesgo, sobre todo desde el punto de vista nuestro, es no tener claro ¿qué es lo que podemos hacer con la inteligencia artificial? O sea, como es una tecnología tan novedosa, es difícil pensar, incluso en nuestro ámbito, qué podríamos hacer con ella. ¿Qué podríamos hacer con ella? Por ejemplo, yo hace poco vi un vídeo, muy recientemente vi un vídeo del Reino Unido en el cual hablaban desde el punto de vista naval, hablaban de 3 buques de guerra, de los cuales 2 eran no tripulados, 1 sí, y desde el tripulado gobernaban con inteligencia artificial los otros 2. Entonces ya era un grupo de combate hecho con, digamos, un carácter híbrido en el cual tienes buques tripulados, buques no tripulados y esa capacidad de combate distinta y diferente que te ofrece esa capacidad, ¿no? Bueno, pues hay que ser capaz de imaginar qué se puede hacer con la inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer nosotros con la inteligencia artificial? ¿Qué puede hacer el ejército de tierra? ¿Qué puede hacer la armada? ¿Qué puede hacer el ejército del aire? Los desarrollos siempre cuestan mucho dinero. Ya vimos el año pasado cuando de repente DeepSeek saca un desarrollo de inteligencia artificial que con una inversión infinitamente más pequeña que la que hizo OpenAI, y el impacto que tuvo eso sobre NVIDIA en el sentido de que decían, bueno, podemos hacer lo mismo con muchísimo menos recursos, aparentemente. ¿De acuerdo? Pero claro, entonces hay muchas naciones que dicen, bueno, yo voy a esperar a ver cómo desarrollan esto y cuando se haya estos temas desarrollados, pues ya me subiré a ese carro o no me subiré a ese carro. Yo creo que es inevitable subirse a este carro. Pero efectivamente, dedicar pocos recursos o llegar tarde a subirse a este tren, pues tiene esa desventaja de que ya vas a remolque y que las capacidades de lo que puedes o no puedes hacer con la inteligencia artificial, bueno, pues no estás cogiendo todas las ventajas que te pueden dar. Y es muy relacionado con lo que acabo de decir ahora mismo también, es la formación del personal. O sea, el personal dentro del ámbito de defensa pues tiene de todas las edades posibles, desde 18 hasta 65. Pero es muy difícil que una tecnología tan novedosa
y entender cómo se utiliza esta tecnología tan novedosa, directamente se implemente, por decirlo de alguna forma, en los procesos, tanto a nivel de formación en los más jóvenes como en los niveles más altos. Porque además en los niveles más altos es donde tienes que convencer de la utilidad de este proceso. Y se puede caer en la tentación de pensar que este proceso no es más que otra moda, como pudo ser el metaverso o otras cosas que ha habido y que han aparecido, han desaparecido. Y esta, pues yo diría que no va a ser el caso. Dentro de las Fuerzas Armadas, aquí he puesto dos aproximaciones del teniente general que manda el CSTIC, el Centro de Sistemas y Tecnologías de Información y Comunicaciones, en la que dice que la inteligencia artificial es la más trascendente de las tecnologías actuales también en lo militar. ¿De acuerdo? Porque va a dominar, porque las ventajas del uso de la inteligencia artificial y de lo que cada uno sea capaz de hacer con inteligencia artificial va a marcar la diferencia con respecto a los países que no la tengan. El almirante Roca, que es el jefe del mando de ciberespacio, del mando conjunto de ciberespacio, coincide con él y dice clarísimamente que el mayor riesgo de la inteligencia artificial es no utilizarla, porque eso es automáticamente otorgarle al adversario, sea cual sea, una ventaja sobre nosotros que difícilmente sería justificable en el caso de llegar a un conflicto. Esta diapositiva se la ponemos en el curso de Estado Mayor y en todos los demás cursos, en la primera presentación prácticamente que hacemos en el Departamento de Estrategia. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando aquí es de... cuando nosotros hablamos de geopolítica, intentamos ser técnicos, intentamos centrarnos en el concepto de que bueno, el adversario no es ni bueno ni malo. O sea, quiero decir, yo no entro en calificarle moralmente, ¿no? Hay gente encargada de calificarle. Lo que sí que pienso es que cuando hace las cosas las está haciendo porque busca unos intereses. Entonces, ¿y qué intereses son esos? Pues los suyos, que son los que tiene que defender, porque esos intereses suyos que defienden son los intereses que le van a dar la supervivencia a su nación. O ellos creen que le van a dar la supervivencia a su nación. ¿De acuerdo? Aquí pongo la frase siempre de Lord Palmerston, en la cual dice que el Reino Unido no tiene ni aliados perpetuos ni enemigos perpetuos, tiene intereses perpetuos. Y por tanto, para conseguir esos intereses perpetuos, pues hará y deshará alianzas en función de sus necesidades. Bien, nos encontramos en un momento efectivamente, otra vez de gran competición. Decía Graham Allison el concepto de la trampa de Tucídides, que parafraseando decía, bueno, que cuando Tucídides hablaba en las guerras del Peloponeso, de que fue el temor que le surgió a Esparta del incremento de Atenas, del incremento de poder de Atenas al finalizar las guerras médicas y lo que se conoció como el siglo de oro ateniense, ese incremento de poder que tenían Atenas le hizo tanto miedo a Esparta que al final terminó generando lo que fueron las guerras del Peloponeso. ¿De acuerdo? Guerras del Peloponeso que, por cierto, que ganó Esparta al final. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto extrapolado al día de hoy, lo que nos viene a decir es eso. Graham Allison nos dice, bueno, pues la trampa de Tucídides lo que nos viene a decir es que cualquier potencia que ocupe el primer puesto a nivel global, pues le llamaremos raro, pero es que resulta que quiere mantener ese puesto. Y quiere que siga siendo el primero en la lista. Entonces no quiere que venga otra nación y le ocupe ese puesto, porque está francamente cómodo en ese puesto, ¿no? Es lo que el coronel Pedro Baños llamaba lo de las estrategias de la patada en la escalera. O sea, yo subo hasta el sitio donde tengo que llegar y le doy una patada en la escalera para que el siguiente que quiere llegar hasta mi posición pues no pueda hacerlo, ¿no? Bien, pues en este caso, efectivamente, eso es lo que le pasa a Estados Unidos. Estados Unidos dice, oye, a nivel económico, yo ya siento la presión de la República Popular China muy cerca de mí, pero no tengo ningún interés en ponérselo fácil. ¿De acuerdo? No tengo ningún interés en dejarme sobrepasar a nivel de mi puesto de primera potencia mundial y que ese puesto lo ocupe China. Por tanto, haré por luchar en cada uno de los ámbitos para evitar que eso ocurra en el ámbito económico, en el ámbito militar, ámbito diplomático, ámbito de vamos a llamarle la información, bajo el punto de vista de la narrativa, el diálogo, el debate, la batalla por las narrativas que se venden, porque otra de las cosas que le decimos a nuestros alumnos es nosotros tenemos que tener una visión, un pensamiento crítico, pero sobre todo tenemos que intentar leer todo. O sea, todo lo que podamos. Y todo lo que podamos quiere decir no leer solamente lo que nos
lo que nos viene desde el lado occidental, por decirlo de alguna forma. No leer sajón, que decimos nosotros. Hay que leer otras cosas. Hay que leer, intentar leer, pues, a los politólogos chinos más importantes de este momento, como Wang Jixi, como Yang Xuetong, por ejemplo, etcétera, porque tenemos que ver otros puntos de vista, porque si no, al final nos realimentamos solamente del punto de vista que tenemos y perdemos de vista las cosas. Uno de las aproximaciones que hacemos nosotros, igual que nosotros tenemos dentro de nuestra casa el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es el think tank militar, pues les hacemos leer otro think tank japonés que se llama el NITS, que escribe en japonés, pero también escribe en inglés, gracias a Dios. Y entonces, cuando leemos en inglés lo que ellos están pensando sobre China, no estamos leyendo lo que Occidente ve sobre China, estamos leyendo lo que Japón ve sobre China. Por tanto, estamos viendo China con los ojos japoneses. Y eso es lo que nos importa, porque nos complementa y nos enriquece. Si nosotros solamente leemos sajón o occidental, pues al final nuestra visión es limitada. Y queremos una visión que sea más de 360 grados, ¿de acuerdo? Para evitar caer en el habitual maniqueísmo de que el adversario nuestro es el malo. No, bueno, el adversario nuestro defiende sus intereses y vamos a intentar entender por qué hace esas cosas. Bien, desde la invasión de Ucrania ha habido una serie de publicaciones a nivel estratégico que son muy importantes. Una de ellas es la brújula estratégica, a la cual después haré una breve referencia, pero sobre todo me voy a centrar en el concepto estratégico de la OTAN, que fue publicado en el verano de 2022, la invasión fue en febrero, estamos hablando de la reunión de Madrid de julio de 2022, donde se sacó el concepto estratégico de la OTAN, y que es un documento muy pequeño, estamos hablando de 15, 16 páginas, y en el punto 17 habla efectivamente del impacto que tienen las tecnologías disruptivas. Y el concepto estratégico de la OTAN es un documento que no es una cosa muy habitual de que, o sea, no hay que pensar que es un documento que sea cada año, ni muchísimo menos, ¿no? Los conceptos estratégicos duran aproximadamente unos 10 años, lo cual sirve de guía estratégica acordada por parte de las naciones de la OTAN para desarrollar sus intereses y las cosas que ellos creen que son más importantes y les mantienen las mejores condiciones para garantizar la seguridad de los miembros de la alianza, ¿no? Vale. Además de eso, en el año 2021 ya surgió lo que se llamaba la estrategia de la OTAN para la inteligencia artificial. Y esa estrategia fue revisada en julio de 2024 y ahí pongo el enlace. A mí me gusta mucho en las presentaciones que hago yo en la escuela poner muchos hipervínculos. Yo pongo muchos hipervínculos para que después aquellos que quieran tener la presentación y luego revisarla, pues nada más tienen que darle al clic y llevan directamente al documento. En ese documento está el resumen, porque no es un documento, o sea, quiere decir, tiene sus grados de clasificación, pero bueno, el documento se puede sanitizar, se puede de alguna forma hacer público, y ese es el enlace al que nos lleva a la estrategia de seguridad de inteligencia artificial de la OTAN. Bien, en esta otra diapositiva lo que quiero mostrar es lo que dice acerca del papel que tiene China, PRC es China, ¿de acuerdo? En la parte media del párrafo, acerca del control de los sectores industriales y tecnológicos que le pueden dar ventaja, y este es uno de ellos, a nivel global. Bien, estas fotos son tomadas del reciente desfile que hubo en Pekín como consecuencia del 80 aniversario de la liberación suya de los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo importante de aquí fueron por supuesto, la demostración de poder, las armas que pusieron y sobre todo a quién eligió para que fueran a su derecha y a su izquierda en las fotos que evidentemente pues, se querían mostrar de ese evento, ¿no? Y ahí le estás diciendo al mundo quiénes son tus aliados y en quién te vas a apoyar para hacer tus políticas de ahora en adelante, ¿no? Pocos días antes fue la reunión de la OCS, ¿de acuerdo? Muy cerquita, también en otra organización de Shanghái, pero fue en una ciudad muy cerca a Pekín y donde había otros líderes mundiales que luego no se quedaron en esta demostración, como por ejemplo el primer ministro de la India. Bien, antes se ha hablado brevemente de los BRICS, efectivamente. ¿Por qué saco esa diapositiva de los BRICS? Saco esta diapositiva de los BRICS por ese foro en el cual Brasil, la India, China, Sudáfrica y Rusia pues encuentran un espacio donde ellos pueden intentar desafiar el orden occidental.
¿de acuerdo? Sobre todo a nivel económico, y por eso hablan de la creación de un ente equivalente al Banco Mundial, etcétera, etcétera, con fondos suyos, porque uno de los efectos que se busca pues, es cambiar el patrón dólar, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué pongo esto aquí? Pues para decir que efectivamente son un mundo de contrapesos. Un mundo de contrapesos. Dentro de estos países, pues hay algunos países como China y como Rusia, que se llaman potencias revisionistas, en las cuales ellos dicen que, bueno, nos gustaría echar una ojeada al mundo que tenemos organizado aquí, revisarlo, porque el orden que está, no nos gusta y queremos otro orden distinto. Queremos otra aproximación distinta. Muy bien. Perfecto. Y luego tenemos Iberoamérica, ¿no? Que en este foro, pues lógicamente hay que hablar de ella. ¿Por qué hablamos un poquito de Iberoamérica? Bueno, para empezar, en la Estrategia de Seguridad Nacional, en el capítulo 3 habla de riesgos y amenazas, pero en el capítulo 2 habla de las regiones de interés para España. Iberoamérica, por supuesto, siempre está en las regiones de interés para España. Entonces, nosotros pues tenemos que prestar atención. Por eso, en esta presentación hay un momento cuando hablaré del desarrollo de inteligencia artificial en los países iberoamericanos. Muy bien. Hay una cosa que está clara. La inteligencia artificial no parece que sea un fenómeno que se vaya a retrotraer, por decirlo de alguna forma. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto, que es más importante todavía, es el siguiente. La inteligencia artificial tiene, en términos de relaciones entre las naciones, tiene una cara visible y una cara no visible. Una cara visible que se puede mostrar. Yo puedo hablar de los desarrollos de inteligencia artificial para potenciar los cultivos o para la gestión de catástrofes. Y eso es público. Y se colaboran países en esos aspectos, etc. Y luego después hay un desarrollo que es militar. Y del desarrollo militar no se dice, o se dice poco. ¿Por qué no se dice? Porque sería darle una ventaja al adversario, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos en términos de carreras, por ejemplo, hablamos de la carrera espacial, hablamos de la carrera nuclear, y ahora podríamos hablar de la carrera de inteligencia artificial. La carrera espacial, ¿cuándo termina? Pues cuando se llega a la Luna. Por eso no estamos en Marte, ¿de acuerdo? Pero antes de eso era a ver quién pone el primer hombre en el espacio, a ver quién pone el... Vale, entonces, en ese momento hay unas inversiones fuertes entre las dos potencias de ese momento y llegan hasta ese punto. En la carrera de nuclear, ¿qué ocurre? Pues lo mismo. Las dos naciones invierten e investigan muchísimo en ese ámbito del desarrollo nuclear. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que llegamos a la destrucción mutua asegurada. Cuando se llega a ese momento, cuando las dos naciones ya dicen, bueno, pues ya tenemos la capacidad de destruir el mundo 14 veces, 20 veces, 100 veces, pues en ese momento la carrera se equilibra. Y las guerras entre las naciones, entre esas dos naciones que son potencias nucleares, ya siempre son en la periferia y a través de proxies. Estamos hablando de Corea, estamos hablando de Vietnam, estamos hablando de Afganistán con los soviéticos, etcétera, etcétera. Pero nunca entre ellos directamente, con la posible salvedad de la crisis de los misiles que sí que estuvo, de Cuba, que sí que estuvo a punto de liarla, ¿no? Bueno, pues la tercera carrera es la carrera de la inteligencia artificial. ¿Cómo voy yo a decirle, si soy Estados Unidos, a mis especialistas y a mis científicos que dejen de potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial si no sé lo que están haciendo mis adversarios, que evidentemente no me lo van a contar? Luego, entonces, ¿qué ocurre? Que los adversarios están en la misma situación. Es lo que se llama el dilema de seguridad. Entonces, ¿qué ocurrirá? ¿Cuándo se parará esta carrera de inteligencia artificial? Pues nadie lo sabe. Pues nadie lo sabe. Pero nosotros podemos hablar de hacer regulación, como luego hablaremos, a nivel de Unión Europea, por el tema del crédito social, por la soberanía digital, etcétera, etcétera, pero hay determinados desarrollos que no se sabe muy bien hasta cuándo, hasta dónde pueden llegar. ¿Se utiliza la inteligencia artificial ya en los conflictos, en Gaza o en Israel? Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. ¿Dónde llega el conflicto o el primero de los conflictos que tiene la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito militar? Cuando generamos un gemelo digital de nuestros barcos, por ejemplo, para saber cuándo se van a averiar dentro de 2 años o 3 años. O sea, lo que hacemos un gemelo del buque y somos capaces de entrenar a ese modelo para que simularnos como si fuera un gemelo idéntico del buque, pero a 3 años vista, y de tal forma que vemos las averías que tiene y podemos ya prever cómo arreglarlo, etcétera, 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 ¿no? Bien, esa es la parte fácil, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿cómo le vamos a decir a nosotros a un sistema de inteligencia artificial que controle armas que en un momento dado pueden matar personas sin el control de un humano?
¿En qué momento le transferimos a la máquina la decisión de poder matar a personas? ¿Con qué parámetros? Y ese es uno de los conceptos que es más delicado en ese sentido, ¿no? Luego después verá una diapositiva de un vídeo que vi ayer, antes os lo estaba enseñando, que era sobre, aprovechando las cumbres que están teniendo en Nueva York con el tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas, bueno, pues una representante de la Cruz Roja Internacional hablaba en ese vídeo, que está puesto el enlace después, de cuáles son los riesgos principales de la inteligencia artificial, y este es el primero que nombra. ¿En qué momento, quién le pone el control al hecho de poder utilizar los sistemas de armas letales autónomos, por ejemplo? Bien. Ya está más alto. Bien. Bueno. Cuando hablamos de la República Popular China, pues ellos desarrollaron la nueva generación, el plan de desarrollo, su estrategia de inteligencia artificial, vamos a llamarla así, ya la pusieron en el año 2017. Empezaron en el año 2017. Ahí está el hipervínculo para que se pueda ver. Y entonces, bueno, pues a partir de ese momento, lógicamente, dedicando los recursos que ellos han estimado oportunos, pues han ido desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial. Algunos son conocidos, como por ejemplo, podemos ver el caso de DeepSeek en 2025, la versión R1, que ya se utiliza como uso militar, y recordamos que cuando DeepSeek, lo que hemos comentado antes, cuando DeepSeek aparece con un modelo que aparentemente es infinitamente más barato que los modelos norteamericanos, pues provoca un efecto en el mercado en el cual Nvidia, por ejemplo, pues tiene una depreciación en bolsa muy considerable. Hoy, según estamos aquí, ha aparecido la siguiente generación, la siguiente evolución de DeepSeek, que como todo el mundo sabe, son una de las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial generativa china, ¿no? ¿Cuál es el uso de la inteligencia artificial por parte de la República China? Bueno, pues en esos tres áreas que están, bueno, algunas. Son esas tres áreas en las que acabo de poner ahí. La primera es la guerra centrada en redes para conectarse satélites, sistemas de radares, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy fácil ver que los sistemas de grandes plataformas que tenemos en este momento, bueno, pues tú cuando estudias cómo te enfrentas a esos sistemas de grandes plataformas, pues estudias la vulnerabilidad que tienen esos sistemas de grandes plataformas. El primero de ellos es que son sistemas muy caros, lentos, y que además dentro del propio sistema tienen todo. Tienen el sistema de armas, sistema de comunicaciones, etcétera, etcétera. Pero parece que la guerra de ahora va más orientada a tiradores. Tiradores quiero decir que sistemas que puedan tirar algo. Tirar algo quiere decir desde un misil hasta una carga explosiva, hasta una bomba mucho más pequeña, ¿no? Sistemas de redes que puedan gestionar a esos sistemas de armas, sistemas de redes o sea, telecomunicaciones que puedan gestionar esos sistemas de armas, y la masa que puedas utilizar de esos medios. O sea, lo que se conoce como enjambres, ¿no? O sea, quiere decir, si yo tengo una plataforma, como puede ser un portaaviones, que cuesta muchísimos miles de millones de euros, pero por otro lado tengo un enjambre muy grande de drones que puedan atacar a esa gran plataforma, de tal forma que sature sus defensas, y después de haber saturado sus defensas llega otro enjambre y ataca a esa gran plataforma, pues si nosotros hacemos el cálculo de coste-beneficio de lo que nos ha costado esos dos enjambres contra la gran plataforma, pues a lo mejor podemos ver que el adversario considera que eso es una vulnerabilidad y una ventaja que debe aprovechar. Y eso se puede hacer con inteligencia artificial. Perdón, hay una cosa que quería decir del de antes, que es el tema de, estamos hablando de utilización de la inteligencia artificial solamente en el nivel táctico, pero no hay que perder de vista otro uso muy importante de la inteligencia artificial, y es el último, que hila con lo que decía antes el capitán de navío, el tema de la desinformación. Todos hemos visto los vídeos de un estudiante ruso con la cara de Putin, con el lipstick, con el juego de labios, hablando en el idioma, haciéndole una pregunta al propio Putin, y Putin mirando así el vídeo como diciendo, pero si ese soy yo, efectivamente, ¿no? Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, a través de la estrategia de desinformación, pueden ser utilizados para socavar la confianza que tienen, en particular las democracias, la población
sobre su gobierno, sobre sus instituciones, ¿de acuerdo? Sea el gobierno, sea el Parlamento, sea la judicatura, puede ser utilizada para eso, ¿de acuerdo? El adversario que tiene esas capacidades puede decidir que quiere romper la trinidad de Clausewitz, del pueblo, el ejército y el líder, ¿de acuerdo? Y el gobierno, atacándolo de esa forma. Se puede hacer perfectamente y el uso es, las posibilidades de la inteligencia artificial son muy grandes. ¿Por qué? Porque antes, cuando se utilizaba la desinformación y había campañas de radio durante la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues tú podías atacar a esas emisiones de radio. Pero el problema es que ahora la información nos llega a todos y cada uno de nosotros aquí y nadie puede saber en cada una de las personas de esa nación cuánto se cree eso que le están poniendo. ¿Cuánto se lo cree? ¿Se lo cree mucho? ¿Se lo cree poco? ¿Se lo cree regular? Pues dependerá de lo elaborada que esté la campaña que le hagan. Bueno, otro aspecto muy importante que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial en China y que son súper cuidadosos y que también se ha aprendido aquí a nivel europeo, es el tema de la soberanía digital. ¿Soberanía digital qué quiere decir? La soberanía digital quiere decir que si nos acordamos, cuando estamos hablando de inteligencia artificial hablamos de tres patas. Hablamos de procesamiento, hablamos algoritmos y hablamos de grandes cantidades de datos. Vale, muy bien. Las grandes cantidades de datos, ¿de dónde salen? De sensores que están por todas partes. Las cámaras que pueden estar en la calle, o sea, y múltiples sensores, ¿de acuerdo? Que pueden estar en la calle. Lo que dicen ellos es, todos los datos que se generen en mi país se quedan en mi país, no salen de mi país. Eso se llama soberanía digital. Quiere decir de que tú no estás cogiendo datos en el país X y te los llevas a tu país para alimentar lo que tú ya sabes de nosotros y poder saber utilizarlos con inteligencia artificial, etc. Soberanía digital. Los datos se quedan en el país. En términos de gobernanza, los tres modelos, Unión Europea, Estados Unidos y China, difieren en el segundo punto, en cómo utilizan las empresas privadas los datos. ¿De acuerdo? La normativa china permite a las empresas privadas la responsabilidad de moderar, prohibir o promover contenidos que sigan la línea del partido oficial del Partido Comunista Chino. En Estados Unidos es todo lo contrario, no hay regulación. De hecho, hay tan poca regulación que la regulación que se ha cogido como, digamos, para todos ha sido la regulación del Estado de California porque consideran que esa es la mejor, pero no hay regulación. Y no se quiere que las compañías tengan capacidad de moderar, prohibir o promover o vetar o como se quiera llamar. ¿De acuerdo? La tercera cosa que es importante con respecto a los chinos es la utilización de la inteligencia artificial con lo que ellos llaman el crédito social. El crédito social es lo siguiente. El crédito social es un crédito que tiene asignado cada una de las personas y en función de cómo se comporte, y cómo se comporte quiere decir desde que cómo cruzo la calle o si tengo muchas multas de tráfico, pues voy ganando o perdiendo ese crédito social. ¿Y qué tiene que ver la inteligencia artificial en esto? Porque la inteligencia artificial con las cámaras, con los sensores, son los que directamente le van quitando puntos, vamos a decirlo así, puntos a las personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, al final, cuando esa persona decide, oye, pues me quiero ir a pasar unas vacaciones a España, a Extremadura, pues cuando le va a comprar el billete, le dice el sistema de crédito social que tú no. ¿Vale? Ese concepto de crédito social es lo primero que ha tenido más cuidado la Unión Europea en su reglamento sobre control de la inteligencia artificial para limitar, para decir que de eso de crédito social aquí, nada. ¿De acuerdo? Coinciden en el aspecto de la soberanía digital, por ejemplo. El capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado en China es muy fácil de explicar. Quiero decir, si yo tengo todas esas compañías, yo puedo decirle, dedícate a estudiar la inteligencia artificial generativa. Me da igual que ganes dinero que no ganes dinero. El dinero que ganan ellos ya te lo recanalizaré para ti. ¿De acuerdo? Te sostendré. Eso, por contra, en el modelo occidental quiere decir, ahí tienes a Apple, ahí tienes a tal. ¿Y cuál es su objetivo? Pues ganar dinero. Ganar dinero. Entonces, nadie le puede decir, oye, pierde dinero a propósito que ya te canalizaré. Porque dice, mira, estamos en el libre mercado, capitalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el capitalismo de Estado en China sí permite eso. Permite decirle a Huawei, oye, dedícate a investigar el 7G o el 6G. Me da igual que ganes dinero que no ganes dinero. Ya te lo haremos llegar, ¿vale? La República Popular China está por detrás de Estados Unidos en el desarrollo de semiconductores y tiene al lado una isla de gente que se parece mucho y que hablan el mismo idioma, que se llama Taiwán, que es el primer productor de semiconductores del mundo. Y los semiconductores es una de la parte de la cadena de valor que hablábamos antes, fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Luego hablaremos con más detalle de ellos.
Bueno, aquí empezó a haber una serie de documentación, una serie de documentos estratégicos acerca de inteligencia artificial para 2018, pero lo más importante de aquí es que eso terminó en la ley europea, en el reglamento de la Unión Europea, que es de obligado cumplimiento de traspaso a... Sabemos que la Unión Europea tiene una serie de competencias de soberanía transferida por parte de las naciones. Bueno, pues esta es una de ellas. Por tanto, los reglamentos son de carácter obligatorio para todos y cada una de las naciones. La forma de aplicarlos ya es otro cantar, ¿no? Pero eso ya está desde junio de 2024. Y el último punto que es importante de aquí, que lo quiero poner aquí, es que ese reglamento tiene poca implicación en seguridad y defensa. Poca implicación en seguridad y defensa. Va más relacionado con el tema de soberanía digital, con el tema del crédito social, etcétera, etcétera. Pero poca implicación en seguridad y defensa. ¿Por qué? Pues un motivo muy sencillo. Porque la Unión Europea considera que la defensa es una cuestión, es una responsabilidad individual de los Estados miembros. Por tanto, son los Estados miembros los que deben desarrollar sus propias estrategias de inteligencia artificial en el ámbito de la defensa. Bien, si la invasión de Ucrania fue en febrero de 2022, en abril apareció el documento que se llamó la Brújula Estratégica, que fue impulsado por el antiguo jefe del Servicio de Acción Exterior, el señor Borrell, ¿de acuerdo? Del cual yo intento no perderme ninguna de las conferencias que da porque me parece que son extremadamente brillantes siempre. Y él desarrolló, y la propia invasión fue un catalizador para la publicación de este documento estratégico que se llama la Brújula Estratégica de la Unión Europea. Bien, ahora ha cambiado el jefe del Servicio de Acción Exterior, hasta la señora Callas, y está a la espera de ver cómo es la actualización de ese documento estratégico. Mientras tanto, el Día del Padre de este año, el 19 de marzo, salió publicado el White Paper for European Defence Readiness. Eso lo que viene a decir es, básicamente, ese documento, ¿por qué es importante? Porque es un esfuerzo de las naciones de la Unión Europea para identificar 7 áreas en las cuales la Unión Europea tiene que espabilar y desarrollar. ¿De acuerdo? Tiene que espabilar y desarrollar, lo cual es un documento que si yo fuera el adversario, pues estudiaría con mucha atención, lógicamente. ¿Vale? Entonces, una de las cosas, el punto número, me parece que es el 4, ya habla, como vemos ahí, de inteligencia artificial y desarrollo de capacidades cuánticas, ¿no? que es la parte de procesamiento que se necesita para sacar el mayor rendimiento a la inteligencia artificial. Vale, y esto es lo que decía de la declaración, como se puede ver arriba a la derecha, del 26 del 9, o sea, de hace 3 días, de la representante de Cruz Roja en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí lo dice bien claro, no podemos dejar que el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa se aplique sin regulación y sin supervisión. Bien, este es un extracto de lo que pone ahí. He subrayado lo que creo que son las cosas más importantes que me daba tiempo a poner sin querer estirarme demasiado, y abajo he puesto el hipervínculo donde aparece el desarrollo completo de lo que dice la representante de Cruz Roja, ¿de acuerdo? Pero efectivamente dice cosas que son muy interesantes, porque dice, sobre todo en el segundo párrafo, si vemos, dice, el problema es que aunque al final haya un humano que controla la inteligencia artificial, se puede equivocar. Es que puede no entender bien el contexto en el que está utilizándolo. ¿Por qué? Pues porque la guerra es así, la guerra quiere prisa, la guerra quiere decisión, la guerra quiere tomar decisiones antes que el adversario, que tu ciclo de decisión sea más corto que el del adversario, y entonces te puedes equivocar. Y es que el problema de equivocarse, pues es delicado. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito en Iberoamérica, ¿de acuerdo? En Iberoamérica, aquí abajo de todo aparece el hipervínculo a ese documento de ahí, que es el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es una página web en la que se genera un informe todos los años, etcétera, etcétera. El informe del año pasado salió en esta fecha. Yo ayer estaba dándole a la tecla a ver si aparecía el informe de este año, pero todavía no ha aparecido. Así que funcionamos solamente con el informe del año pasado. Pero sí que me gustaría destacar estas 2 siguientes diapositivas en las cuales hablamos de ellos. Desde el punto de vista iberoamericano, está bien claro que el sitio donde más influencia está teniendo la utilización de inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, es el ámbito de la academia. El ámbito de la academia, que al final siempre es el que tira de los demás. ¿De acuerdo? Es donde la gente se forma, donde la gente explora y donde al final la gente disemina eso que aprende e impulsa eso que aprende. Primero la academia, luego después los gobiernos.
Dice, ¿y cuál es la región más avanzada? ¿Quién lidera en cuanto a tráfico de web de páginas de inteligencia artificial? Bueno, pues hasta donde yo he podido ver es el Perú. Es el Perú. ¿De acuerdo? O sea que, pues... Bien, luego después también habla de modelos de gobernanza. En los modelos de gobernanza lo que viene a decirnos es qué países desarrollan estrategias de inteligencia artificial. España tiene estrategia de inteligencia artificial y qué países no la tienen. ¿De acuerdo? O qué países están en vías de desarrollarla, o qué países esperan que otros la desarrollen, luego ven el modelo, lo adaptan y ya la tienen. Pero ¿qué países son los que están llevando la iniciativa? Y en términos de Iberoamérica estamos hablando de Brasil, Chile, Uruguay. Tienen estrategias nacionales ya robustas y desarrolladas que están, que vertebran, es la palabra que estaba buscando, vertebran el desarrollo de la inteligencia artificial. Venga. ¿Cuál es el impacto que tienen en las relaciones de las naciones? Bueno, pues vamos a verlo brevemente. El momento Oppenheimer. Todo el mundo, bueno, mucha gente habrá visto la película de Oppenheimer sobre el desarrollo de la bomba atómica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y el momento Oppenheimer se refiere a cuando se encuentra ese momento crítico en el que se encuentra una tecnología nueva que no se sabe muy bien cómo se va a desarrollar, que no se sabe, que se va avanzando a la vez que ella, pero no se sabe muy bien qué implicaciones va a tener en el desarrollo de las relaciones entre las naciones y en el desarrollo de la guerra. Y este es el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo con la inteligencia artificial, ¿no? Hay mucha gente que habla del concepto este del momento Oppenheimer. Desde hace 1 año y medio más o menos se viene hablando de esto. El vínculo que he puesto ahí abajo es el divulgador Yuval Noah Harari, que es muy famoso por los libros de Nexus, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es un vídeo muy largo, por eso he puesto entre los minutos 5 y 10 para acotar el asunto y tampoco abusar del crédito de tiempo de las personas que me están escuchando, donde él da su visión, que no es muy optimista, acerca del desarrollo de la inteligencia artificial y sobre este tema. Bueno. Este es el principal riesgo, ¿no?, que se puede utilizar, que se puede ver de la utilización de la inteligencia artificial. Cuando nosotros nos entrenamos, digamos, en el ámbito convencional o no convencional para enfrentarnos a un adversario, lo que siempre buscamos es que nuestro ciclo de decisión sea más corto que el del adversario. ¿Por qué? Porque si el adversario tiene un ciclo de decisión más largo, quiere decir que el que lleva la iniciativa somos nosotros y que él reacciona a las cosas que hacemos. ¿De acuerdo? Por eso, cuando se juega al ajedrez, el que juega con blancas normalmente gana. ¿Vale? Porque el otro está reaccionando a lo que está haciendo el otro. Si no comete ningún error, al final es más probable que sea el que gane. Bien, bueno, pues en este asunto, pues lo que ocurre es eso. El miedo es el momento en el que el ámbito de la toma de decisión, para que sea más rápido, lo tome una máquina. Entonces eso puede ser en cosas pequeñas, como puede ser, por ejemplo, la defensa de una base. La defensa de una base, directamente, pues tú le tienes entrenado el modelo de inteligencia artificial para que ante estas amenazas haga estas respuestas, o llevado al otro extremo, al máximo absoluto, es dejarle el control de las armas nucleares a la inteligencia artificial porque la reacción es muy rápida. ¿De acuerdo? Entonces, en ese margen que hay entre una cosa y la otra es donde está el debate. Es donde está el debate. Es decir, ¿en qué momento dejamos a las máquinas que tomen las decisiones de la utilización de la fuerza letal o no? O lo está haciendo el adversario, o no lo está haciendo, o lo debemos hacer nosotros, o no lo debemos hacer. Parece que todo el mundo está de acuerdo en que no. Parece. Esto es lo que estábamos hablando antes de las cadenas de suministro. La inteligencia artificial tiene su pata, que ya hemos hablado, y luego la pata de los chips, los semiconductores, las aplicaciones, los algoritmos. Entonces, chips y semiconductores, ventaja física en Taiwán. ¿De acuerdo? Ellos reciben los encargos de sus clientes y fabrican los chips de acuerdo a las necesidades que tienen los clientes. Y la mayor parte de quien es capaz de hacer esto está en Taiwán. La mayor parte a nivel mundial. Luego después, cuando vemos las tensiones geopolíticas que hay en el mundo y vemos el interés que tiene China por recuperar el control de Taiwán, pues vemos otras capas, otros matices de por qué puede ser eso también, ¿no?
En el tema de aplicaciones y algoritmos, ahí aparece que, bueno, pues están mayoritariamente fabricados en los gigantes tecnológicos, pero todavía vemos que en Rusia, en China y sobre todo en la Unión Europea todavía tenemos algo que decir, ¿de acuerdo? Aunque también hay un ascenso de países como la India en ese desarrollo. Ahí pongo un hipervínculo a una página web de Iberdrola donde hablan por ejemplo, del modelo de innovación de algoritmos aquí en España, hecho por ellos, por ejemplo. Muy bien. Este se ha repetido. Y después el tema de las capacidades que hablamos al principio. Cuando antes hablábamos del incremento de presupuesto, bueno, el incremento de presupuesto está muy bien, pero el incremento de presupuesto a la vez debe llevar aparejado el hecho de tener el personal que pueda utilizar esos medios que estamos aumentando, porque son patas que van en paralelo. O sea, la inteligencia artificial es algo que lo dejas de leer una semana y ya estás anticuado. Entonces, eso requiere que haya alguien que esté formándose permanentemente y esté ayudando a formar permanentemente a aquellos que toman las decisiones, sobre todo a aquellos que toman las decisiones, porque son los que deciden en qué se invierte más en términos de recursos financieros y también en temas de recursos personales. O sea, quiere decir, gente que dice, oye, a lo mejor tenemos que crear un arma nueva que sea o dentro de el arma ciber, pues dedicarse a alguien que se encargue de la evolución de la inteligencia artificial y sea capaz de traspasarlo al resto del equipo, porque lo que no se puede pretender es que tú tengas partes de las Fuerzas Armadas que no sepan de inteligencia artificial, que sean capaces de trabajar con sinergias con otras partes que sí sepan trabajar con inteligencia artificial. Tiene que ser un todo, ¿no? Vale. Y terminando ya. Esto ya lo he dicho. Uno de los autores que me gusta más leer es Sir Michael Howard, que tiene varios libros, uno de ellos es Las causas de la guerra, y en el prólogo de ese libro de Las causas de la guerra, el que le hace el prólogo, que es el que está ahí abajo, nos viene a decir esto: las guerras se inician tras decisiones razonadas y conscientes basadas en el cálculo hecho por ambas partes de que se puede conseguir más yendo a la guerra que manteniéndose en paz. Bueno, si esto es así, lo que hay que pensar es en el impacto que tiene que en el proceso de toma de decisiones que la inteligencia artificial te venga a decir que eso es mejor de una forma o mejor de la otra. Los que saben más de esto ya a nivel técnico, que yo desde luego no es mi caso, ya hablan de que la inteligencia artificial general, que es lo que se conoce como AGI, ese que aparece ahí, ya será capaz en 2030, y 2030 es pasado mañana, de coger e igualar las capacidades humanas y habla del impacto que tiene que tener eso para la humanidad. El crecimiento de la inteligencia artificial es tan exponencial que a lo mejor 2030 es corto, o sea, que a lo mejor es antes, ¿eh? Pero bueno. Y luego después también la inteligencia artificial tiene otros impactos. Yo me he dedicado a investigar qué impacto tiene en energía y en agua cada pregunta que le hacemos a ChatGPT. ¿No? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo a ChatGPT y le digo, mira, pues hoy voy a estar un rato trasteando contigo. Cojo ChatGPT por un lado y DeepSeek por el otro y les hago las mismas preguntas muy precisas referidas a cosas de defensa, las respuestas me dan tal. Pero yo toda esa gestión que estoy haciendo, el consumo de energía que tiene es enorme. Entonces, el consumo de agua y el consumo de energía han sido siempre, a lo largo de toda la historia, factores polemológicos, o sea, factores que en un momento dado y en combinación con otros pueden ayudar a desencadenar conflictos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, esta es una página muy interesante que es el índice de desarrollo de inteligencia artificial que hace la Universidad de Stanford. He puesto ahí el vínculo porque es súper interesante. Entonces, la Universidad de Stanford es un referente en el tema del desarrollo de inteligencia artificial y genera un informe anual de inteligencia artificial que ahí se ve, abajo está el hipervínculo, pero arriba se ve el sitio donde hay que clicar. Es que soy de infantería, entonces tengo que ponerlo así sencillote.
Y entonces, en particular, me gustaría que el que tenga interés le preste atención al capítulo 6, que habla de Policy y Governance. Y en ese capítulo 6 aparece, nos viene a hablar de cómo utilizan. Estamos hablando de que es una universidad norteamericana, o sea, primer sesgo. Pero cómo se utiliza la inteligencia artificial según lo ven ellos a nivel de todas las naciones. Entonces, es una página de consulta interesante para poder añadir rigor a los informes o a los assessments que hagamos. Y muy brevemente, en el ámbito de la defensa en España, ¿qué tenemos? La Estrategia de Seguridad Nacional, que ya se ha mencionado antes, y una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial sacada en junio de 2023. Muy bien, como esa Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial afecta, lógicamente, a todos los departamentos ministeriales, entonces el nuestro se hace eco de esa inteligencia, de esa Estrategia Nacional, y automáticamente nosotros lo que hacemos es, desarrollamos, porque así lo dice la SEDEF, una estrategia de desarrollo, implantación y uso de la inteligencia artificial en el Ministerio de Defensa. ¿De acuerdo? Muy bien, y esto aparece publicado en el boletín y automáticamente se empiezan a tomar una serie, una serie de iniciativas en este ámbito, en muchos aspectos distintos. ¿De acuerdo? Entonces aparece una inteligencia artificial en el ejército de tierra generativa que se llama Gonzalo, otra que aparece en el ámbito del EMAD que se llama Idoya, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a ver en qué se puede utilizar esta inteligencia artificial. Muy bien. Para eso el Ministerio desarrolla un plan de acción para la transformación digital, o sea, para la gestión del dato, y empiezan a aparecer aspectos en los que se puede utilizar la inteligencia artificial. Un montón. Y, lógicamente, a medida que se va avanzando, se van ocurriendo nuevas cosas sobre qué se puede hacer, ¿no? Y esto también afecta a la política de I+D+I, en el cual la inteligencia artificial, lógicamente, tiene que tener un peso muy grande. Y lo demás son ejemplos de la Estrategia de Tecnología e Innovación de la Defensa, un documento de 2020, para el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Vale. Y por último quería hablar de esto. No, esto no. Antes de las conclusiones. Esto. Hay un foro a nivel mundial que se llama el REAIM, ¿de acuerdo? El REAIM es un foro que es a nivel militar, de todas las naciones, no es de OTAN, es mucho más grande, es a nivel global, para el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito militar. Entonces, esas reuniones, la primera fue en los Países Bajos en 2023, la segunda fue en Corea en 2024, la tercera iba a ser en España en 2025, pero por cuestiones de agenda no se ha podido hacer, pero va a ser en 2026, en Galicia, me parece que en el mes de febrero, ¿de acuerdo? La REAIM 26. Estuve hablando con representantes de CESTIC la semana pasada y me confirmaron ese dato. Febrero 2026 en Galicia. Y terminamos ya hablando de que la historia, como conclusión, que la historia nos demuestra que las tecnologías disruptivas nos dan una ventaja. Entonces, ¿las puedes coger o no las puedes coger? Eso ya es cosa de cada uno. Pero la responsabilidad que se deriva de cogerlas o no cogerlas, pues lógicamente cae dentro del ámbito del gobierno, lógicamente, ¿no? Bien, todas las potencias más importantes utilizan la inteligencia artificial y deciden que eso ha de ser así porque ven las potencialidades que tienen y el uso y las ventajas que le da el uso de ella y las desventajas que le da el uso de dejarla a un lado. El campo militar es un campo claro de uso de la inteligencia artificial que sobre todo va a ser importante en el ámbito de las tomas de decisiones más rápidas que el adversario. Y otra vez vuelvo a la cita de Michael Howard para recordar el aspecto de la gran ventaja que da la inteligencia artificial en el ciclo de toma de decisiones. Y como decía el general Schwarzkopf cuando terminaba sus entrevistas en la Primera Guerra del Golfo, ¿tienen preguntas para mis respuestas? Pues ya está. Muchas gracias, teniente coronel. Y como él decía, si tienen preguntas para su respuesta, ahora es el momento de hacerlas. Sí, aquí delante hay una, por favor.
Muchas gracias, Pablo, por tu exposición muy clarificada. Pero a mí me ha faltado un poco que fueras un poco más allá de lo que has hecho. Y es enfocado a no solamente si los adversarios utilizan o no utilizan esa inteligencia artificial o cómo la utilizan en el caso de que así lo decidan, sino más importante es cómo la utilizan y si está de acuerdo al derecho internacional humanitario y a las leyes y usos de la guerra. Y me explico. Pasamos de un mundo unipolar cuando cae el telón de acero. Parecía que había un movimiento revisionista por muchas naciones y por muchos actores no gubernamentales que querían rebelarse contra ese mundo unipolar de Estados Unidos. Fueron sofocados porque gracias al avance tecnológico que tenía esta potencia, pues todos los pretensiones de estos revisionistas se vieron sofocadas. Pero ahora vamos al elemento de la inteligencia artificial, el elemento que gracias a la tecnología que está democratizada y que lógicamente los costes cada vez son más bajos, pues puede utilizar cualquier tipo de actor, sea gubernamental o no gubernamental. La reflexión que yo hago, Pablo, es referente a si yo hago el empleo o un mal uso de esa inteligencia artificial y tú vas a hacer un buen uso de esa inteligencia artificial, me refiero con el derecho internacional humanitario, tú siempre vas a perder. Tú siempre vas a perder porque tu ciclo de decisión va a ser mayor que el mío. Y entonces vamos abocados a una situación negra, no, negrísima. Esa es la reflexión que dejo. Y yo no sé cuál es tu opinión al respecto. Yo, lo primero es, claro, hay que diferenciar efectivamente del tipo de actor. O sea, si el actor es nacional, evidentemente es responsable. O sea, si él utiliza los sistemas de armas, si no respeta el derecho internacional, pues la nación es responsable. Fácil. Si no es un actor nacional, que es otro tipo de actor, un grupo terrorista o algo así, pues lógicamente no. Claro. Porque no está jugando al mismo juego que estamos jugando nosotros. Eso con respecto a la primera parte. Y con respecto a la segunda parte, claro, no puedo estar más de acuerdo. Por eso las naciones no dicen qué es lo que hacen en términos de defensa, porque no sabes lo que está haciendo el otro. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que voy a desarrollar algo que no sé siquiera si el otro lo tiene en su radar? A lo mejor le estoy dando pistas incluso para hacer sus propios desarrollos. O entonces no lo van a decir. Y por eso ponía los ejemplos con lo de la carrera nuclear. La carrera nuclear se para en el momento que está la destrucción mutua asegurada, pero aquí, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de lo que yo puedo llegar a hacer con la inteligencia artificial? Si es que primero que todo hay que imaginarlo, ¿no? En términos militares siempre hablamos de que aprendemos del pasado, tiramos de vaca, pero en este caso no se puede tirar de vaca, o sea, todo es nuevo. Entonces, nadie puede saber. Es verdad también que esto no es la primera vez que pasa, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de las ciberguerras, pues pasa algo parecido, ¿no? O sea, hasta que aparece el vídeo del virus de Stuxnet contra las centrifugadoras iraníes, pues nadie sabía que eso se podía utilizar. Y de repente eso se utiliza, funciona y ni siquiera se ha atribuido. O sea, se cree que, etcétera, etcétera, pero ni siquiera se ha atribuido. Porque ¿para qué te voy a decir que soy capaz de hacer eso? No te lo voy a decir porque no me da ninguna ventaja a mí decirte que soy capaz de hacer eso. Eso es precisamente el carácter principal que tienen las estrategias híbridas, bajo mi punto de vista, son dos. El primero es la utilización del ciber y el segundo la no atribución, de que no sabes quién ha sido, no sabes quién lo ha utilizado. Y porque, insisto, si yo lo he hecho y encima he sido exitoso, ¿para qué te lo voy a contar? ¿Qué gano yo contando? No gano nada. ¿Vale? Entonces, digamos que un poquito derivado de esto es lo que tenemos ahora mismo en el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué yo voy a dar ideas de cosas que yo puedo hacer con la inteligencia artificial si a lo mejor sirven para guiar al otro? Eso en la parte buena. Y en la parte mala, no vaya a ser que el otro esté haciendo determinadas cosas que yo creo que me pueden hacer, me pueden perjudicar o que pueden dar una ventaja decisiva al adversario, porque no las voy a desarrollar yo preventivamente. Y luego después ya veremos si las uso o no las uso, pero yo las tengo desarrolladas y luego ya se verá. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención del tema de la carrera nuclear es que cuando ellos prueban Trinity en 1945, la prueban en junio, creo que es, y en agosto están tirando 2 bombas atómicas.
O sea, estamos hablando de 2 meses. 2 meses. Eso quiere decir que no estoy hablando de la bomba en sí, estoy hablando del modelo de desarrollar una capacidad y cuándo eres capaz de ponerla en ejecución. 2 meses. 2 meses. Vamos, yo cuando lo leí la primera vez no me lo creía. Tuve que leerlo en varios sitios distintos para ver que eso era así, ¿no? No sé si, mi coronel. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, le agradecemos su ponencia y la generosidad intelectual del teniente coronel Aedo y también del capitán de navío Eduardo Matres. Y damos por finalizada la primera sesión de estas terceras jornadas de seguridad y defensa en el espacio iberoamericano y les citamos para la sesión de mañana que dará comienzo a las 18 horas. Muchísimas gracias.